Regresamos a Redes y Poder. Estamos ahora con Enrique Valderrama. Él es un joven político, es director del portal Punto de Encuentro, analista también, por supuesto, de la coyuntura nacional. Enrique, buenas noches, gracias por estar Muy buenas noches, encantado de estar acá, Alfonso. Bueno, tú eres del partido aprista, tú eres un hombre que Así es, está por supuesto. vinculado de toda tu vida al partido aprista. Sí, bueno, en los últimos por lo menos 15 años, digamos, he abrazado pues la ideología de Aya de la Torre y orgánicamente milito en el APRA. ¿Cómo aprecias la coyuntura actual frente a la que está justamente el partido aprista en función de lo que viene ocurriendo con estos detenciones de las últimas horas? Hay vinculaciones a ministros o a exministros y en general se ha comenzado por ahí por lo menos. Mira, yo quiero poner las cosas primero en perspectiva. Creo que lo que nos está ocurriendo, lo que pasó, por ejemplo, el año 2000, en donde de alguna forma la democracia se abre paso denunciando una etapa no solamente autoritaria, sino la razón por la que cayó fue fundamentalmente la corrupción. Y entramos a la promesa democrática, además de una gestión honesta. Y lo que tenemos actualmente es que los últimos 3 gobiernos, que justamente han sido democráticos, en algunas de sus funcionarios van a estar pues vinculados con este tema, lo cual es lamentable no solamente para el partido aprista, sino para toda la clase política. Y creo que toda la clase política, todos los demócratas, incluso eso lo he escrito, tenemos que cerrar filas frente a este tema para que cuanto antes se encuentren a las personas concretas que cometieron estos temas y que sean castigadas con todo el peso de la ley. Creo que es un asunto importante y fundamental y tienen que tener una sanción ejemplificadora. ¿El partido aprista cómo lo sientes tú frente a este embate de las investigaciones? Naturalmente, frente a los últimos sucesos en los cuales han sido funcionarios de nuestro gobierno, los que han sido pues intervenidos, incluso hay una orden de captura internacional, como tú muy bien señalaste el bloque anterior. Primero, decir que ninguna de estas personas es militante aprista. Yo tampoco puedo negar la posibilidad, porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, que algún militante pueda haber estado incurrido en ese tema. Lo único que yo sí estoy convencido es que el partido, apenas se sepa concretamente que uno de sus militantes ha tenido una inconducta, estoy convencido que va a tomar las medidas del caso y va a determinar una expulsión inmediata. Creo que el APRA está reaccionando de alguna forma importante y positiva. Incluso quiero saludar hoy día un pronunciamiento muy valiente del Comité Ejecutivo Regional de Ancash Costa, de Chimbote, el cual ha emitido justamente un señalamiento en ese sentido. La estrella no se mancha y apenas haya alguna implicancia con algún militante que sea expulsado inmediatamente. El Comité Ejecutivo Nacional también se ha pronunciado en esa línea y creo que esa es la línea que hay que seguir. Creo que ni el APRA ni ningún partido tiene por qué blindar a nadie. ¿Cómo ves la defensa, el argumento y las explicaciones que ha dado el ex candidato a la alcaldía de Lima y exministro del gobierno aprista, el señor Enrique Cornejo? Bueno, él va a tener que seguir dando las explicaciones que él considere pertinentes y acudir seguramente al llamado que haga tanto las comisiones del Congreso como, imagino, también el Ministerio Público. Así que yo creo que él va a tener que, en ese sentido, tratar de explicarle al país justamente por qué algunas personas de su entorno están involucradas en este tema y si efectivamente han defraudado su confianza, las investigaciones conducirán a esa conclusión. La mega corrupción, ¿qué tipo de efecto está generando desde tu punto de vista? Tú estás vinculado a un partido político con una gran tradición, pero también a bases de jóvenes que quieren y que tienen, entiendo y conozco, fe en la renovación política. Bueno, ¿qué cosa es lo que esto puede producir finalmente? Mira, yo creo que el tema del asunto de los escándalos que estamos viviendo actualmente es un tema que tenemos que reflexionar a nivel de toda la clase política, que necesita definitivamente que existan nuevos voceros y nuevos liderazgos. Y dentro del APRA específicamente creo que existe gente muy talentosa que podría además representar a los colores partidarios, incluso siendo candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones regionales, no solamente en Lima, porque a veces tenemos una visión extremadamente limeñizada de las cosas, sino grandes cuadros, por ejemplo, en el norte del país, en el sur, que estoy seguro que podrían ser líderes locales importantes y, ¿por qué no?, también líderes nacionales. Yo creo que es importante por eso ir a un proceso eleccionario que renueve las autoridades cuanto antes y con fecha cierta. ¿Estamos frente entonces a una oportunidad? ¿Es lo que tú estás diciendo? No, yo diría que llamarlo oportunidad a un episodio tan lamentable y que golpea de una manera tan rotunda a la etapa democrática del país post-dictadura del fujimorismo sería ver las cosas de una manera oportunista. Creo que es un tema lamentable y dentro de ese contexto creo que es importante. No es que signifique para nadie pues, un motivo de alegría, pero sí es importante que
las dirigencias de los partidos políticos se reoxigenen. Creo que es fundamental. ¿Tú estás corriendo por un puesto en la Secretaría del Partido Aprista? Sí, yo estoy candidatando a la Secretaría Nacional de Organización del partido. He estado con mis compañeros en algunas provincias del país, he visitado ya 40 provincias y estamos dispuestos... He visto por las redes sociales que andas viajando mucho, te tomas fotografías, estás con varios comités, o sea, claro has dado sí. una vuelta sí, por ejemplo, todo mira, el país. Claro, he estado muy importante. en Cajamarca, en Lambayeque, en Piura. Agradezco también la invitación ahora para febrero a algunos comités provinciales también a los cuales voy a visitar. Y todos están en la misma línea. Creo que tienen inmensa fe en que el partido pueda recuperarse. Creen que tanto la ideología que aún sigue vigente, aunque con una necesaria actualización, la organización que aún podemos relanzar y las cosas que hicimos por la gente, que es importante rescatar. Yo he escrito hace poco en Expreso y dije, la estrella y las obras tampoco no se manchan. Hemos hecho muchísimo en el segundo gobierno por la gente que por 3 o 4 corruptos creo que esa obra no puede ser desdeñada ni olvidada. Creo que es un deber de todos los apristas a nivel nacional defender a su partido y a la obra de su gobierno. Claro, y ahí viene un tema del que se ha conversado en esta mesa y en muchos otros lugares también en las últimas semanas a raíz justamente de estos escándalos, de qué soluciones se pueden traer, de qué tipo de reacciones se pueden generar para justamente iniciar un proceso de curación frente a la corrupción. Y ahí entonces está el tema de los valores y principios, el tema de la institucionalidad y el tema de los partidos políticos, donde toca a todos los partidos políticos. Se sigue, porque no hay hasta ahora una reglamentación adecuada, permitiendo que el dinero ingrese sin mayor control. Esa es la verdad. Yo creo que ese es el tema fundamental. Se supone que una organización política tiene que tener una visión de país y tiene que tener un programa que represente los intereses, en teoría, mayoritarios para ganar una elección. Pero si esta acción política que se desarrolla viene financiada por intereses de uno o dos sectores determinados, a veces intereses oscuros, contrarios a la ley, como tú puedes pensar que el programa va a tener pues nítidamente el reflejo de los intereses mayoritarios, va a ser el reflejo de esas 2 o 3 personas o sectores o actividades incluso ilícitas que los impulsan. Por eso creo que es importante ir en ese tema hacia un asunto del financiamiento de los partidos políticos de una manera decidida, o sea, tanto las capacitaciones como el funcionamiento mismo en el tema de la construcción, por ejemplo, de sus padrones de militantes y una serie de circunstancias, de repente también a el financiamiento de sus convenciones, por ejemplo, regionales, nacionales, que me parece una cosa importante. Digamos, la vida orgánica de un partido en general no es una cosa pues que sea gratis. Me parece que es importante que se vaya a un esquema de sinceramiento y que pueda definitivamente tener financiamiento estatal. Dentro de ese tema también creo importante y fundamental ir de una vez por todas al asunto, por ejemplo, de la eliminación del voto preferencial. Creo que es un tema importante que espero que ese debate se pueda abrir dentro del partido. Te digo mi posición personal. Yo iría hacia un esquema de eliminación del voto preferencial y fortalecer los partidos políticos de una manera pues importante y contundente, ¿no? Se está trayendo a la mesa del debate político en el Congreso por esta comisión que tiene que ver justamente con la reforma de los partidos y la parte política, la posible incorporación o propuesta o el debate sobre la segunda Cámara. Sí. Regresaron la Cámara de Senadores, no necesariamente más congresistas ni más presupuesto, sino una Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que debemos ir definitivamente hacia un esquema que potencie la representatividad y me parece en ese sentido importante la bicameralidad. Yo sí considero que no necesariamente tiene que ser el mismo número, 130, pero lo que sí considero, para darle una señal al país además, es que el presupuesto debe ser el mismo. Con el mismo dinero podríamos tener funcionando 2 cámaras. Hay un dato muy importante. En los años 90, creo que la gente que trabajaba, los trabajadores del Congreso, tenían un número determinado y años después han aumentado bastante, ¿no? Entonces creo que podríamos también ir hacia una reforma también en ese sentido, ¿no? No necesariamente aumentando el presupuesto, pero sí con 2 cámaras que podrían funcionar muy bien. ¿Cómo, digamos, convencer, cómo poder hablar frente a la opinión pública justamente de que una segunda Cámara no sería un proceso más engorroso, un proceso no necesariamente de mejor calidad, sino más bien de un segundo trabajo que ya se hizo en el primero? O sea, entendemos que la segunda Cámara tiene una fundamentación teórica y práctica en la revisión, en el análisis, en profundidad de una serie de cosas que en la primera podrían no haber ocurrido. De acuerdo, pero
para muchas personas dicen, oye, eso es más burocracia. Podría no ser más dinero, de acuerdo, pero es más burocracia, al final de cuentas termina siendo peor. ¿Cómo convencer a las personas de que no es así necesariamente? Primero llamando a la reflexión de que lo que queremos necesariamente es una producción legislativa inmensa o una producción de leyes de calidad importantes. Hay muchas normas en el país y el problema fundamental no sé si es tanto normativo, sino es que más bien que no se cumpla lo que está dicho. Y también además de una serie de normas que incluso ya son arcaicas y que deben ser revisadas y eliminadas. Sobre eso también hay un debate importante. Entonces, si el tema no es cuantitativo y es cualitativo, explicarle a la gente que lo más importante y fundamental para sus intereses va a ser que se produzcan leyes realmente importantes, de fondo y de calidad. Y no necesariamente que cada congresista compita el uno con el otro para ver cuántos presentan más proyectos que de repente no tienen una importancia vital para el país. Creo que si esto se explica adecuadamente y si todos los partidos coincidimos en que este es un punto fundamental, me parece que eso podría salir. Ten en cuenta que yo he escuchado hay algunas declaraciones, me parece que de la presidenta del Congreso, que miraba con simpatía. Creo que eso no es una unanimidad dentro de su bancada, pero espero que en el transcurso, en el proceso del debate, se pueda eso profundizar. Para cerrar, Enrique, bueno, frente a estos hechos que hemos comentado en este y en otros programas de la megacorrupción, ¿hay esperanza desde tu punto de vista? ¿Cómo se le habla a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a la gente que en este momento mira el proceso, siente que está lenta la fiscalía, siente que no caen los peces gordos, siente que la cosa no está marchando bien en el país, siente que la economía no va a crecer, que no tiene empleo, siente que las cosas como que se hubieran complicado en diferentes sectores? ¿Cómo ves tú? Tú eres un líder político joven. ¿Qué mensaje quieres darle a esa gente que nos ve y que puede estar altamente preocupada? Primero que lo más importante y lo fundamental es que el hecho de que existan 3 o 4 personas, o 5, 6, o 200, o 300, como incluso anuncia un portal que me parece Tiempo 26, que hoy día sacó no una relación, pero un número. No importa el número de gente, lo importante es que sean, uno, castigadas, y dos, que no hagamos de esto el único tema por el cual se discuta todos los días en el país. Hay temas fundamentales e importantes: el estado de la educación en el país, el estado del sector salud, el estado del sector interior, creo que la lentitud con la que va el gobierno de Kuczynski en la reactivación económica, que es un punto fundamental. Si por algo ganó el presidente, y eso lo dijo hoy día en Punto de Encuentro justamente, ha sido por la esperanza que tenían muchos en que iba a reactivar la economía después de que Humala le estancó. Y lamentablemente él mismo acaba de decir, me parece que ayer, que vamos un poquito lentos. Creo que más bien vamos un paso de tortuga realmente. Creo que eso es importante y fundamental, y para eso, y hoy día también lo planteaba, una gran pregunta: ¿hay acaso algún plan, si quiere un esbozo mínimo, para afrontar el tema de la conflictividad social en el país, alrededor del tema extractivo, por ejemplo? Ese es un punto fundamental, porque si no se reactivan los proyectos mineros o no se impulsan nuevos, eso impactaría en el PBI de una manera importante. En el tema de salud también hay muchos enredos. O sea, yo lo que diría es, mantengamos la calma, tratemos de impulsar las cosas fundamentales para que el país pueda recuperar el rumbo, pueda crecer, podamos tener armonía social. Y esperemos que, y tengamos confianza, eso sí, con control político, como se ha dicho aquí, en que el Ministerio Público haga su trabajo y caigan los que tengan que caer, y ninguna organización ni obstruya ni blinde a nadie. Creo que es un punto fundamental en los cuales estoy seguro que la juventud coincide plenamente. Pero necesitamos saber quiénes han sido los que han traicionado la confianza popular, quiénes han sido los que han traicionado al Perú. Muy bien. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Encantado de estar acá. Muy amable. Bien, amigos, Enrique se ha referido a un tema importante que tiene que ver, por supuesto, con la minería, que tiene que ver con la conflictividad. Y por eso estuvimos conversando con María Cecilia Villegas, que es una mujer de leyes, una mujer que tiene una experiencia interesante, tiene una formación internacional, ha trabajado en organismos internacionales y ha tenido, digamos, el interés de ver y trabajar en una investigación sobre el impacto de la minería en el país. Y ahí hay muchas cosas que yo quisiera que usted se detenga en los próximos minutos para escuchar esta entrevista. Yo he leído los 2 informes que ella ha publicado, son realmente interesantes, tienen que ver con el impacto general en la macroeconomía, específico en la microeconomía, tiene que ver con la conflictividad, tiene que ver con el tema político, tiene que ver con la cantidad de empleo que esto genera, tiene que ver con entender los procesos que ocurren en las zonas donde el país está desarrollando minería, tiene que ver con el presente del país y con el futuro del país. Es realmente importante pensar cómo armonizar el desarrollo minero con la expectativa de la población. Sin esa, digamos, consenso, es muy difícil
que podamos avanzar y por eso queríamos tan importante invitar esta noche a María Cecilia Villegas. Gracias por acompañarnos y por estar en Redes y Poder. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasa en este momento con la minería en el país? ¿Cómo visualizas después de haberte, digamos, zambullido en esta investigación y haber construido estos dos informes? Bueno, en principio, lo primero que hay que reconocer es que el Perú es un país minero. Nos guste o no, el Perú vive de la minería. El 50% de las divisas que se generan provienen del sector minero. El 20% de la recaudación tributaria proviene del sector minero. Para hacerse una idea, la minería genera 20.000 millones de dólares en divisas. ¿Eso es en un año? Sí. 20.000. 20.000 millones de Perfecto. dólares. Mientras que la agricultura puede llegar a generar en un buen año 5.000 millones de dólares. Tanto el sector pesquero como el forestal generan 3.000 millones de dólares. Hay un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que considera que para el 2021 el sector turismo podría llegar a generar 6.800 millones de dólares anuales en divisas. Para el 21 todavía. Para el 2021. Entonces, claramente nosotros como país vivimos de la minería. Eso es algo que tenemos que reconocer y no podemos dejar de desarrollar la industria minera porque hay dos efectos directos. Primero, que el PBI caería inmediatamente y luego todo el esfuerzo que se ha hecho por sacar a un bloque importante de la población de la pobreza volvería a caer inmediatamente. ¿Qué cosa ocurre en las circunscripciones donde la minería se ha venido desarrollando? ¿Cómo esta actividad impacta en la pobreza, en la salud y en los servicios en general? ¿Funciona? ¿Hay mejora? Bueno, te pongo el caso de Apurímac, ¿no? A raíz de que comenzó la operación de la mina Las Bambas, la expansión de la economía en Apurímac en el primer trimestre del año pasado fue de 31.6%. Eso es gigantesco. La pobreza cayó de 72% en el año 2009 a 39% en el año 2015. Eso es algo nunca antes visto en el Perú. Es algo inédito, ¿no? Y lo podemos comparar con el caso de Cajamarca, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca la pobreza es 52%. ¿Y por qué la comparación? Porque en Apurímac tú tienes Las Bambas, que hasta hace no mucho era un ejemplo de un buen caso de un desarrollo minero, ¿no es cierto? Hasta que la conflictividad social comenzó. Y en el caso de Cajamarca tienes el ejemplo de Conga, una mina que no llegó a salir adelante en el 2011, ¿no? Entonces, la pobreza en Cajamarca está en 52%, mientras que la de Apurímac ha caído a 39%, ¿no? La pobreza en el caso de Apurímac cae 4 veces más rápido que lo que podría caer en Cajamarca o que lo que está cayendo en Cajamarca. Además, la inversión privada en Apurímac crece 19% anual, mientras que el empleo en Cajamarca viene cayendo en 16 trimestres consecutivos. O sea, hace 16 trimestres que el empleo cae. Que no solo no se genera empleo, sino que viene cayendo. ¿Y eso es por qué? Porque no hay inversión privada. Bueno, ¿cómo se hace si tenemos ahí abajo el mineral, si los precios están algunos subiendo también, los commodities están en una posición que no es mala necesariamente, y entonces ¿cómo conviertes un país que ha sido minero, que es minero, en una oportunidad que le dé trabajo a esos cajamarquinos y a todos en general? ¿Por qué es que no podemos ponernos de acuerdo? Da la impresión de que la conflictividad termina paralizando estos temas que son de enorme importancia. Tus cifras la conoce la gente allá, o sea, no es un cuento. Esto no es un número, esto es un número que es el efecto de la realidad. Hay más trabajo hoy día en Apurímac de lo que había hace 10 años. Bueno, pero ¿cómo te pones de acuerdo? A ver, eso es cierto, pero también es cierto que el canon que produce la minería no está siendo correctamente invertido. Entonces, ¿por quién? Por los gobiernos locales y por los gobiernos regionales, que son los que tienen el canon. Reciben el cheque y ¿qué hacen ellos con el dinero? No invierten correctamente y eso lo ves como, por ejemplo, en el caso de Apurímac el 93% de las viviendas tienen acceso a agua. Sin embargo, solo el 27% tiene acceso a agua potable. ¿No es cierto? Tener acceso a agua no es lo mismo que tener acceso a agua potable. Luego tienes que el 48% de las viviendas tiene acceso a alcantarillado, a redes de alcantarillado por vía pública. Eso significa que el
52% restante no lo tiene, que usa letrinas, que usa pozos ciegos. Entonces, si la población no siente los servicios, no siente que está llegando el desarrollo, claramente van a oponerse a la minería. ¿Por qué? Porque las comunidades, nosotros podemos hablar de cifras macro, podemos hablar del crecimiento de la economía y podemos hablar del canon, pero la población lo que quiere sentir son los efectos del desarrollo. Yo como ciudadana quiero tener acceso a educación, quiero tener acceso a salud de calidad, quiero tener vías, quiero tener obras de infraestructura. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la red vial departamental? En Arequipa, el 31% de la red vial departamental, estas son las vías que conectan la capital del departamento con las otras ciudades, el 31% está asfaltada. En el caso de Cajamarca es solo el 4% y en Apurímac es 0%. No hay vías departamentales asfaltadas. Entonces, la población siente que vienen las grandes mineras, se llevan su riqueza, porque finalmente la identifican como suya, se llevan la riqueza y a ellos no les deja nada. Y no les deja nada, ¿por qué? Porque no están sintiendo el correcto uso del canon, ¿no? Ese es un ejemplo. Ya, pero entonces es un problema de gestión. Es un problema de gestión, por un lado, pero también es un problema de instituciones, ¿no es cierto? Las comunidades no tienen voz, las comunidades no tienen cómo llegar a sus gobernantes, las comunidades no tienen cómo ser escuchadas por el gobierno central, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las comunidades comienzan a reclamar por distintas cosas. Lo hemos visto ahorita en Las Bambas y creo que es un ejemplo tangible. En Las Bambas, el mineral iba a ser sacado a través de un mineroducto. Cuando se cambia la propiedad de la mina Las Bambas, de Extrata a la empresa que es la dueña de Las Bambas en este momento, ya el mineroducto no es viable y por lo tanto se está sacando el mineral a través de unos camiones por una vía que hasta hace unos meses era de propiedad de la comunidad. Una vía que no está asfaltada, una vía y salen 300 camiones al día, entre que salen y que regresan con mineral y vacíos. Entonces, el paso de los camiones genera vibraciones, genera una polvareda y genera cierto malestar. Es cierto que alrededor de la vía no hay viviendas, es cierto que no hay sembríos, pero de alguna manera genera malestar en la comunidad porque esa vía era de la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno central? En lugar de permitirle a las comunidades negociar en igualdad de condiciones con la empresa, el Estado decide beneficiar a la empresa declarando que esa vía no es más una vía de la comunidad, sino que pasa a ser una vía nacional, lo que constituye una expropiación encubierta. Y una expropiación encubierta que no ha recibido y la comunidad no ha recibido la indemnización correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué genera todo esto? Esto genera malestar en la comunidad, porque finalmente la comunidad es la que vive en estas zonas y que tiene cientos de años viviendo en estas zonas y llegan las empresas, llega el Estado y decide de alguna manera alterar la vida de la comunidad, porque eso es lo que efectivamente sucede. Cuando comienza la etapa de construcción de una mina, se generan muchísimos puestos de trabajo para la gente de las zonas de las comunidades de la zona de influencia, ¿no? Entonces, en el caso de Bambas, por ejemplo, se generaron 18.000 puestos de trabajo. ¿Eso qué cosa hizo? Hizo que la economía comenzara a crecer. Entonces, de pronto la gente comenzó a tener recursos, pero no solo comenzó a llegar un influjo de gente de otras comunidades para tomar también estos trabajos. Entonces, eso de alguna manera altera el tejido social de las comunidades, ¿no? Luego, cuando acaba la etapa de construcción y comienza la etapa de operación, se acaban esos 18.000 puestos de trabajo. Y solo quedan 4.000 puestos de trabajo, pero que son no 4.000 puestos de trabajo que pueden ser tomados por la gente de las comunidades, sino que son de mano de obra calificada. ¿Eso qué implica? Implica que va a venir gente de otras ciudades y van a generarse estos campamentos mineros donde los trabajadores viven generalmente solos y sin sus familias. ¿Cuál es el efecto que tiene esto en la comunidad? Bueno, que se comienzan a generar servicios para atender a estos trabajadores, ¿no es cierto? Desde servicios de alimentación, servicios de entretenimiento, bares, prostíbulos, etc. Todo eso altera el tejido social de la comunidad y tiene un efecto en la comunidad. El otro tema es que hay un impacto en cuanto a temas de género. Cuando la mina genera puestos de trabajo, estos son generalmente para hombres, ¿de acuerdo? Y la evidencia lo que demuestra es que
cuando la mujer tiene un trabajo, el ingreso beneficia directamente a los hijos en cuanto a mejor acceso a la educación, mayor acceso a la salud, mejor nutrición. Cuando el hombre es el que tiene el ingreso, eso no necesariamente sucede, no se traslada directamente a la familia, ¿no? Entonces, ello también tiene un efecto y esto no está siendo medido, las comunidades no están siendo escuchadas. ¿Qué sucede a continuación? Las comunidades tienen reclamos que muchas veces son justos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la comunidad no tiene cómo llegar al gobierno central y no es escuchada por su autoridad local, entonces eso genera un caldo de cultivo, de alguna manera, para los movimientos radicales. Entonces ahí es donde vienen los líderes antimineros. Y los líderes antimineros, ¿qué cosa hacen? Escuchan a la comunidad y le dan la razón a la comunidad. Y como tampoco tienen cómo canalizar los reclamos de la comunidad, pues recurren a la violencia. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años es que en el Perú se está utilizando la violencia como mecanismo de negociación, ¿no es cierto? Lo hemos visto hace unas semanas, pero además lo hemos visto hace unas semanas en el caso de la mina Constanza. Se quiso parar la mina y dentro del pliego de reclamos se pidió que se presentaran 7 ministros, ¿no? Antes se pedía 1, ahora son 7. Pero no solo eso, el primer punto de negociación es que no se presentaran denuncias contra los que habían bloqueado las vías, ¿no? Entonces, el Estado está dejando su rol de controlar la violencia y está sentándose a negociar con estos líderes radicales, lo que genera que surgen inmediatamente más conflictos sociales que por estos liderados por los mismos líderes o por compañeros de estos líderes y que les ofrecen además a las comunidades cosas que no siempre van a poder cumplir. El pliego de reclamos de las comunidades es gigantesco y muchas veces no guarda relación con la inversión minera. Entonces, en ese sentido, ¿qué, digamos, importancia tienen las mesas de diálogo? ¿Son un recurso, no sé, válido? Algunos dicen que te sientas a conversar después que han cerrado la vía o que han quemado las instalaciones mineras. Entonces, ¿cómo un minero se sienta a conversar con un grupo de personas y con el Estado al costado que le acaba de destruir un campamento? O sea, esas son las condiciones que se están dando en las negociaciones y en las conversaciones. Así funcionan las famosas mesas de diálogo. Sí, así funcionan las mesas de diálogo. No solo eso, sino que los líderes antimineros, que nadie sabe a quién representan... Bueno, pero a ellos. No necesariamente, porque no son elegidos por la comunidad, ¿no es cierto? O sea, vienen de afuera, ven fuera, un conflicto y dicen, esta es mi oportunidad, y se meten. Y en el corredor minero del sur van de una mina a la otra, ¿no es cierto? Los encuentros en todos los conflictos son los mismos. Y el modus operandi es el mismo. Entonces, estas mesas de diálogo y este manejo de la conflictividad social lo que ha hecho es generar estos empresarios informales de la antiminería, porque son unos empresarios informales. No es que ellos tienen interés en esa comunidad en particular, ellos tienen intereses en lo que van a lograr de esa recaudar, negociación, ¿no es cierto? De esa negociación hay un porcentaje que se va a ir para ellos, ¿no? Entonces, ahora, frente a esto, el tema de la minería ilegal o informal es otro filón gigantesco que también contribuye al desorden en el país y a la falta, por supuesto, de formalidad y todo lo que uno puede imaginar que pasa ahí o que uno conoce que pasa ahí. Sí, ahora, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Uno es la gran minería formal, ¿no es cierto?, que tiene todos estos problemas de conflictividad social, de no haber logrado una buena relación con las comunidades, de no tener buenas relaciones con el Ejecutivo y que además, de alguna manera, tiene un acceso privilegiado al Ejecutivo. ¿De acuerdo? Las instituciones en el Perú no son abiertas y eso te muestra, y una prueba de ello es la gran minería informal. Si las instituciones en el Perú fueran abiertas y cualquiera pudiese tener efectivamente una concesión minera, pues no habría minería informal. El problema es que los costos de transacción para la formalidad son demasiado altos. Ya entramos al tema de la propiedad, que es otro gran tema. Y que es en el fondo lo que yo creo que genera todo esto. Esto es un problema de derechos de propiedad. Y no hablo del título de propiedad, ¿de acuerdo? Hablo del gran derecho de propiedad. En el caso de Latinoamérica, la propiedad del subsuelo es del Estado, ¿de acuerdo? En otros países, como en Canadá, como en Inglaterra, como en Australia, la propiedad del subsuelo... Y como en Estados Unidos, la propiedad es una sola.
no la puedes dividir, es una sola. El suelo está atado al subsuelo. Entonces, los sistemas de propiedad, ¿qué cosa hacen? Generan incentivos para una mejor explotación de la propiedad. En el caso peruano, nosotros tenemos que la propiedad puede ser de una comunidad, puede ser de una persona natural, pero el subsuelo siempre es del Estado. Entonces, el Estado otorga concesiones, haciendo uso de su derecho de propiedad. La concesión otorga un derecho de propiedad, ¿de acuerdo? El derecho de explotar la mina. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica el Estado no ha tenido la capacidad de garantizar el correcto uso de ese derecho de propiedad. Tenemos Tía María paralizado, tenemos Conga paralizado, tenemos Las Bambas en problemas, tenemos Constanza en problemas, ¿no? Tenemos varias minas que están en problemas. Y lo cierto es que eso se produce, ¿por qué? Porque no estamos generando los incentivos adecuados para que haya una correcta explotación de los recursos que tiene el Perú. ¿Es un tema de liderazgo lo que está pasando en ese sector, según tu punto de vista, para poder sentar a conversar a todos y encontrar un consenso? ¿Cómo se resuelve un problema donde hay tantos intereses y hay, por lo que tú estás señalando, tantas incomunicaciones? Porque si lo que pasa es que no se sientan a escucharse entre ellos mismos y la autoridad no escucha a las comunidades, ¿cómo vas a llegar a encontrar un camino? Ahora, no es solo un problema de comunicación, ¿no? Pero en principio la comunicación tiene que ser de doble vía. Y lo que ha estado haciendo el Estado y lo que han estado haciendo las empresas es una comunicación vertical. Yo te informo a ti qué es lo que va a suceder, yo te informo a ti, comunero, cuáles son los beneficios que tú vas a recibir. Eso no tiene solidez ni se va a poder mantener. Y por eso es que las comunidades están reclamando y por eso es que los líderes antimineros están siendo tan exitosos. Hay un problema de liderazgo definitivamente. ¿Y por qué lo hay? Si tú, cada vez que se cierra una vía, cada vez que una comunidad tiene un reclamo, las comunidades no se levantan un día y dicen, hoy día tengo un reclamo, voy a bloquear la carretera porque no tengo nada más que hacer porque estoy aburrida, ¿no es cierto? Los reclamos tienen meses y tienen meses tratando de que las autoridades los escuchen. Las autoridades no los escuchan, con lo cual hay el acceso al poder también no es abierto, ¿no es cierto? Mientras las empresas mineras tienen acceso directo a los ministros, las comunidades no los tienen. Y eso es una realidad, y eso es un problema de instituciones. Los países, la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo es que en los países desarrollados las instituciones son abiertas. No importa quién es Alfonso Baella, no importa quién es Cecilia Villegas. Todos podemos acceder. No solamente a las instituciones políticas, sino también a las instituciones económicas, ¿de acuerdo? En el caso de los países en desarrollo, eso no es así. Hay privilegios y hay, ya sean personas naturales o empresas que capturan estos privilegios para beneficiarse de esas rentas, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Muy bien. Qué pena que se acabe el tiempo, María Cecilia. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre interesante tus análisis y en este caso esta investigación que estoy seguro las personas que nos han escuchado habrán sabido un poco más de lo que está pasando y entender el difícil proceso de inversión, de generación de trabajo, de empleo y de ponerse de acuerdo en el Perú. No hay tanto por hacer, tantas riquezas que tenemos en el Perú. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para ayudarnos? ¿No? Y además tenemos que acabar con los conflictos sociales, ¿no? Porque los conflictos sociales nos afectan a todos. No solamente afectan a los de las comunidades, nos afectan a todos los peruanos. Gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias. Bien, amigos, era todo por el día de hoy. Mañana estamos a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder aquí por ATV+. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.